poder aprovechar el tiempo para adquirir conocimiento, para adquirir sabiduría, para adquirir, Señor, en tu palabra, lo necesario para el crecimiento de nuestra vida espiritual y ese apego para poder defender tu fe o defender la fe en lo que creemos y en lo que estamos basados conforme a la Escritura. Mira los hermanos que tienen el deseo de estar con nosotros y que por alguna razón todavía no se ha conectado, pedimos que también tengan la posibilidad de estar conectados. Vamos a hablar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, habíamos hablado la semana pasada de unos temas interesantes, ¿verdad? Que queremos mencionar, religión y cultura del mundo, y que comenzaríamos hablando específicamente con lo que tiene que ver con el cristianismo. Hablar primeramente del cristianismo, de su historia. Quiero que ustedes tengan por ahí sus apuntes, ¿verdad? Para que anoten informaciones interesantes que pueden ayudar con que pueden ayudar con el conocimiento más adelante, porque ustedes saben que las cosas se olvidan, pero si están anotadas, pues podemos hacer una revisión más adelante. Y esto es importante. Precisamente a la persona que predican, haga apunte. Yo le estaba diciendo a ustedes que nosotros tenemos ya ahora la facilidad de grabar los mensajes, una página de la iglesia, subir los mensajes, pero eso es bueno y es malo. Es bueno porque siempre y cuando usted se adhiera a la palabra, predique la palabra, interprete la palabra, bueno, no tendrá cuestiones. Pero cuando usted se sale del marco teológico de la palabra, usted sabe que los problemas y las persecuciones van a venir. Y yo no sé si estamos preparados emocionalmente para ver un video de nosotros rodando por las redes sociales diciéndole apóstata, engañador, mentiroso. Es decir, evalúe si usted estaría preparado para que un video suyo ande por las redes sociales, por todas las redes sociales, donde lo están difamando, diciendo que usted es un engañador, que usted es un mentiroso, que usted no sabe lo que tú estás predicando, que está sacando la Biblia de contexto. Pues yo quiero que usted sepa que esa es la moda de la actualidad. Esa es la moda actualmente. Agarrar un cortecito de un video cualquiera y acabar con usted en las redes sociales. O sea que grabar los videos de los mensajes y subirlo a las redes sociales tiene su parte benéfica, o hay hay una parte positiva, pero también hay que entender que se corre riesgo, ¿verdad?, de poder entrar en una crisis emocional si esos videos caen en mano equivocada. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Primero, prepararnos teológicamente para predicar. No decir lo primero que me llegue, lo que yo escuché a fulanito, lo voy a repetir como si fuera un loro. Hacer mis propias investigaciones, hacer mis propias exégesis de la Biblia. Y como bien apuntó el apóstol Pedro, la Biblia no es interpretación privada. Cada quien puede interpretarla. Ahora, lo que yo siempre sugiero, usted no entiende. Bueno, la Biblia sugiere que siempre debe haber un guía, debe haber un maestro para poder explicar. Usted puede hacer su propia investigación, pero lógicamente todos tenemos límites. Entonces hay que preguntar, mire, yo estuve investigando acerca de este tema, pero no entiendo bien. ¿Usted podría darme un poquito de claridad sobre este tema? Bueno, sí, mira, esto es lo que trata, de esto que se está hablando. Entonces, vivo buscando temas y buscando y rebuscando siempre temas interesantes, temas que están en la palestra pública, porque muchas veces hablamos de cosas que no entendemos y ni sabemos por qué. Una de las cosas que yo siempre he visto es, cada vez que veo un debate, cada vez que veo un enfrentamiento entre un ateo o un difamador del evangelio, es que le pregunta, ¿por qué tú eres cristiano? O sea, ¿por qué tú no eres de otra religión? Y siempre veo que las respuestas son pobres, son respuestas no muy acabadas, no muy terminadas. Y es precisamente por eso, porque tú le preguntas a una persona, dame una base fundamental desde la teología de por qué tú eres cristiano, por qué tú no eres del Islam, por qué tú no eres testigo de Jehová, por qué tú no eres mormón, por qué tú eres cristiano, ¿por qué? Entonces, es importante que nosotros podamos saber la razón del por qué yo soy cristiano, ¿verdad?
¿Y por qué yo no elegiría otra religión? Porque eso es importante también. No es simplemente por qué soy cristiano, sino por qué no soy de otra religión. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver en el día de hoy es la parte por qué soy cristiano. ¿Qué tiene que ver el cristianismo? ¿De qué habla el cristianismo? ¿Tenemos nosotros otros fundamentos o tienen la religión otro parecido a la religión nuestra? Es decir, yo puedo decir que el Islam, el judaísmo se parece al cristianismo. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué yo soy cristiano? ¿Por qué no soy del Islam? ¿Por qué no creo en Mahoma, en el Corán y en las profecías dichas por tal profeta? Bueno, vamos a examinarlo hoy. Bueno, entonces, para eso se necesita que usted tenga primero la disponibilidad, segundo, tenga los apuntes necesarios para que haga revisiones, investigaciones. No tengo la verdad absoluta, puedo equivocarme, así que usted tiene el derecho de investigar, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a esto. Hay una frase del doctor C.S. Lewis que para comenzar esta de por qué soy cristiano y no de otra religión, C.S. Lewis dijo, creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol. No porque lo veo, sino porque por él veo todos los demás. Escuche esta frase del doctor C.S. Lewis. Creo en cristianismo como creo que ha salido el sol. No porque veo el sol, sino porque me permite ver todos los demás. Es decir, cuando sale el sol sabemos que está de día y por eso podemos ver todos los demás, los árboles, la naturaleza, fauna, flora y todo lo que nos rodea, el ambiente y el entorno. Entonces, ¿por qué soy cristiano? No porque lo veo, sino porque me permite ver todos los demás. Por eso soy cristiano. Ahora bien, vamos a desarrollar esa frase en la investigación que nosotros hemos preparado en el día de hoy para poder descentralizar esa idea que parece simplista, pero que podría ayudarnos a nosotros a entender muchas cosas. Entre ellas, el por qué soy cristiano y no de otra religión. Yo creo que eso es importante. Hay gente que te van a hablar de una interpretación subjetiva. Yo soy cristiano porque se me engrifan los pelos, por ejemplo. Esas son interpretaciones subjetivas. No, yo soy cristiano, varón, porque Dios me habló en un sueño. Todo eso es subjetivo. Yo soy cristiano porque mi mamá y mi papá me llevaban a la iglesia. Ok, pero mi pregunta es, teológicamente, ¿por qué tú eres cristiano? ¿Por qué tú no eres mormón? ¿Por qué tú no eres del Islam? ¿Por qué tú no eres testigo de Jehová? ¿Por qué tú no eres chiista? ¿Por qué tú no eres jesuita? ¿Por qué tú eres cristiano? Es decir, teológicamente, ¿cómo pudiéramos responder a esa cuestionante? Mire, ¿qué es lo que vamos a ver en el día de hoy? Primero, ¿por qué empezamos con el cristianismo? O sea, de tantas religiones que hay, ¿por qué vamos a comenzar con el cristianismo? Si vamos a hablar de religiones y cultura del mundo. Número 2, Dios puede tomarnos en sus palabras. 3, Jesús la respuesta a nuestro problema. Y cuarto, iglesia, ¿por qué molestarse? Esas serían las 4 cuestionantes o los 4 subtemas que vamos a ver dentro de este tema, ¿por qué soy cristiano? Esos son los 4. Entonces, vamos a ver si alguien me colabora con la lectura, la parte amarilla aquí. Solamente la parte amarilla. Alguien que me colabore con la lectura. Amén. Para que sea un poquito más dinámico, ¿verdad? Y usted puede verlo bien ahí, Gladys Peña. Sí, sí, tengo los lentes. Pues adelante, dele. Si cualquier cosa lo ponemos más grande, dele. No, si usted quiere, póngalo un chin más grande entonces. Ok, pues déjeme agrandarlo un poquito más, así sí, para que se le facilite. Déjeme ver, le damos aquí. Nos vamos al meneo aquí. Morena, tú misma, Morena, le das, lo abre con tu dedo y abre. Sí, ya está bien, Ale. Ahí. Lo pone ahí, grande. Dele está ahí. Bien, ajá, está bien. Ok. Ya. El cristianismo tiene mucho en común con muchas de las otras religiones de las que
de la que ha de hablar en este libro. El cristianismo presenta un solo Dios, pero también el judaísmo y el islam. El cristianismo enfatiza la importancia de las relaciones y la familia, al igual que el mormonismo. Tony, apaga la cámara. La Biblia cristiana habla de meditar. Eso suena a hinduismo. Entonces, ¿qué diferencia al cristianismo de todas las demás religiones del mundo? Es una respuesta fácil. De hecho, podemos responderla con una sola palabra: Jesús. El cristianismo puede tener algunas cosas en común con otras religiones, pero hay una gran diferencia. Otras religiones pueden reconocer que Jesús fue un gran maestro, reconocer que Jesús fue un gran maestro, uno de los muchos hijos de Dios, pero solo el cristianismo presenta a Jesús como Dios, igual a Dios, en todos los sentidos, que vino a la tierra para salvar a las personas, para darle la vida eterna. Jesús no solo es la piedra angular del cristianismo, sino que la persona de Jesús, su vida, muerte y resurrección, es también Él, pieza central de la historia humana. 2000 años desde que Jesús caminó sobre la tierra, ninguna otra persona ha tenido impacto en el mundo. Casi un tercio de los 6.000 millones de personas que vienen al planeta en este momento afirman seguir la religión que lleva su nombre de esta manera. El cristianismo es más que un sistema religioso o una forma de vida. El cristianismo tiene que ver con un Dios personal que amó tanto a la humanidad que envió a su único hijo. Hasta ahí. Sí, sí, muy bien. Muchas gracias, mi estimada. Entonces, la primera cuestionante acerca de por qué somos cristianos, por qué hemos elegido el cristianismo, es interesante. Es decir, tenemos que, ¿habla la Biblia de la meditación en él y en la palabra de Dios? Claro, eso es un tema que podríamos debatirlo, usted participar, dar su punto de vista, porque hay gente que dice, no, porque ahora un grupo que está meditando. Bueno, la meditación es parte de la Biblia misma. Nosotros vemos en la meditación en la Biblia como parte de la teología integral bíblica. ¿Qué implica entonces? No salirnos del camino. Tenemos el hinduismo que medita a varios dioses. Nosotros meditamos en la palabra del único Dios personal que tenemos. No tenemos variedad, no tenemos grupos de dioses, tenemos un solo Dios. Y en ese Dios creemos, testificamos y hablamos y vivimos para Él. Es decir, esa es la diferencia de lo que nos diferencia de las demás religiones. Bueno, pero ustedes son monoteístas. Eso, hay religiones que también son monoteístas. Por ejemplo, el Islam es monoteísta, cree en un solo Dios. ¿Cuál sería la diferencia del cristianismo? Creemos en el Hijo de Dios, es diferente. Creemos en el Hijo de Dios. Y tan claro que la teología apunta que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, pero que el que tiene al Padre, que el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Entonces, no puede una religión ser verdadera cuando o creer en Dios cuando en realidad niega la eficacia del Hijo. Y entonces la Biblia dice, claro, el que no cree en el Hijo no tiene. Entonces, mis amados, bien, entonces, la problemática aquí sería, ¿somos cristianos porque es la única religión que cree en un solo Dios? No,
Está más que claro que no es así. No somos la única religión monoteísta. Y entonces, somos la única religión que nuestro fundamento de la fe es Cristo. Punto. Punto. Es decir, no hay más que tú puedas encontrar a Cristo como el centro, la piedra angular de la fe de dicha religión. Y no es con violencia, no es con imposición. Nosotros defendemos nuestra fe sin violencia, que de hecho, cuando revisamos la historia, es el único grupo religioso donde ha sido perseguido, maltratado, matado y asesinado por defender y creer, por defender lo que cree. Y entonces, a nivel del mundo, ¿qué es lo que tú ves en las demás religiones? Por ejemplo, el Islam. Lo vamos a ver un poquito más adelante, el Islam. Le vamos a dedicar un estudio al Islam completo, porque por ahí tenemos un tema que tenemos que hablar, los señores, que la gente está jugando con eso. Pero ya tenemos una cuanta mezquita en la República Dominicana que se están abriendo y la gente no entiende el problema del Islam, que se lo voy a explicar más adelante. El cristianismo tiene la facultad para poder vivir con cualquier denominaciones y no impone, sin violencia, sin imposiciones. Sin embargo, el Islam, que es monoteísta, no. Ellos entienden que todo el que no pertenece a su grupo debe morir. O sea, ni siquiera tienen el derecho a vivir ni a respirar. Si no pertenece a su religión, hay que eliminarlo. Esa es la posición del Islam. Y compartimos el mismo frasco teológico en el caso de ser monoteísta. Es verdad, pero no utilizamos la misma modalidad en la forma en que enfrentamos, procesamos y predicamos nuestra fe y vivimos, de hecho. O sea, no es lo mismo. Entonces, hay que hacer una diferenciación. Nosotros tenemos como a Cristo como el centro de nuestra fe y como el logo de nuestra vida. Es decir, ¿por qué oramos por nuestros alimentos? ¿Por qué oramos a la salida de un viaje? ¿Por qué oramos por nuestros familiares? Porque para nosotros el vivir es Cristo. Nuestra vida es Cristo y todo está permeada y centrada en Él. Entonces, por eso es que dice René González en una canción: solo tu gracia me ha sostenido. Nosotros creemos que solo la gracia. Y en las 5 solas de Martín Lutero, así fue postulado en la 95 tesis allá en Gutenberg. Creemos en un solo Dios, una sola fe. Creemos que solo la gracia, creemos que solo la gracia de Dios, ¿verdad?, es la que nos sostiene y nos sustenta. Y usted podrá ver diversidades de práctica, que están los pentecostales, que están los bautistas, que están los menonitas, que están los presbiterianos, que están los conservadores, pero dentro de ese marco se resume en una sola cosa. ¿Cuál? Cristo es el centro. Punto. Es decir, lo que divide a uno del otro son puntos que ni siquiera son puntos de convergencia de salvación. Ni siquiera. Son puntos de rito. Es decir, cómo yo hago los servicios o cómo dedico mi vida al Señor y cómo la dedica aquel. Aquel cree que se debe hacer con una música suave. Este cree que mientras más escandalosa la música, más se siente la presencia de Dios. Pero eso no quita a Cristo del centro. Eso no lo quita del centro. Entonces, esto es importante porque se ha arreciado en los últimos días la persecución contra el cristianismo. Pero ojo, ¿por qué contra el cristianismo si tenemos tantas religiones? Es decir, ¿por qué el problema es el cristianismo? Hoy no estamos llenos de religiones en el mundo. ¿Qué pasa con el cristianismo? ¿Por qué tú tienes que perseguirme a mí? O sea, si yo creo y tú comparas que todas las religiones son iguales, mi pregunta es, ¿por qué el cristianismo? Entonces, comenzamos básicamente con el cristianismo porque nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia
agarrar las otras religiones para hacer una comparación con el cristianismo. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Comparamos el cristianismo con la demás, no la demás con el cristianismo. Porque ¿a cuál pertenecemos? Al cristianismo. ¿Qué predicamos? El cristianismo. ¿Qué defendemos? El cristianismo. Entonces, como decía el doctor Craig Hastings, toda religión está subordinada o ciertas religiones tienen ciertas verdades, pero no tienen cómo sustentar durante el tiempo teológico, histórico, su veracidad. Sin embargo, el cristianismo sí, con pruebas auténticas, con pruebas verificables, que podemos verla, que podemos leerla, como son. No quisiera yo explicar, complicarle mucho la existencia a ustedes, pero quisiera hablarle de algunos documentos, por ejemplo, como los documentos de la Cueva del Qur'án. Tenemos más de 6,000 documentos originales que fueron encontrados allí, que hablan de la fiabilidad de la Biblia, que hablan de la garantía de la escritura, que hablan de la veracidad histórica teológica. Por ejemplo, eso es por dar un dato, ¿verdad? Que pudiéramos hablar de mucho más. Entonces, ¿por qué comenzamos con el cristianismo? Primero, atención aquí, 3 puntos fundamentales de por qué soy cristiano. Antes de seguir, 3 puntos fundamentales. Número 1, es la única religión del mundo que tiene a Cristo como el centro. A Cristo como el centro. Fue visto, su historia está ahí y es la única tumba en la actualidad, a pesar de que murió, que está vacía. Y por eso hablamos de que vive y regresará. No hay otra religión que tenga la tumba vacía de quien cree y que tenga evidencia histórica de que sí existió. No hay otra religión en el mundo. No la hay. Número 2, tenemos evidencia histórica registrable. Tenemos los clavos de Cristo, tenemos el sudario de Cristo, tenemos la espina de Cristo, la corona de espina, tenemos la tumba de Cristo, tenemos la historia, ¿verdad? Entonces, la particularidad de la historia no pertenece a nosotros por default. Es decir, la tenemos nosotros. Punto número 3, es la religión que predica y defiende su fe hasta morir sin violentar los derechos de los demás. Oiga esto, es decir, nosotros no imponemos, simplemente te invitamos. Simplemente te invitamos, no te imponemos. Por eso son 3 puntos rapiditos que quiero darle o que acabo de darle para que sepan por qué usted es cristiano. Podemos ver más adelante. Bueno, vamos a ver entonces el cristianismo como tal, de manera histórica, de manera fiable. Vamos a ver el cristianismo como tal, porque hay gente que dice, bueno, yo soy cristiano, pero yo no sabía que el cristianismo es un complemento cierto. Yo no sabía la veracidad histórica del cristianismo, pero soy cristiano. Ok, vamos a ver qué dice la historia. Vamos a ver quién me ayuda con la parte azul aquí. Vamos a ver quién me ayuda con la lectura. Amén. Amén. Dele, Jesús Antonio Alberto. El cristianismo es completamente cierto. Es completamente cierto en lo que dice acerca de Dios. Recuerden, tenemos que coger este pasito acerca de Dios. Vamos a ver cómo más seguimos ahí. Todas las religiones y sistemas de creencias hablan de Dios y del mundo sobrenatural de una forma. Se me hace un poco incómodo. De una forma, vamos a ver, y otra, pero solo el cristianismo presenta
a Dios como realmente es. El Dios creador, personal, eterno y autoexistente que se ha revelado a la humanidad. ¿Por qué? Dice, ¿por qué creemos que esta verdadera imagen de Dios? Porque eso es lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo. Es Cristo, porque podemos tomar a Dios en su palabra como descubrimos en breve. Vamos a ver qué dice en breve. El cristianismo es completamente fiel a la forma en que realmente son las cosas. Lo que queremos decir con esto es que el cristianismo da explicaciones razonables de cómo son las cosas en el mundo natural. Primero, las verdades del cristianismo son consistentes, consistentemente con la historia. Bueno, un poco incómodo. La Biblia está llena de hechos sobre personas reales y eventos reales. Vamos a ver, ya no veo más nada aquí. Vamos a ver, en hechos reales. Bueno, aquí se me fue. Aquí se me ha ido. Vamos a ver si podemos conseguirlo de nuevo. Ok, ministro, está bien. Con Muchas eso gracias. en mente, miremos un poco. Sí, porque me está muy incómodo. Según tengo una sola mano para yo subirlo y bajarlo, el teléfono está siendo incómodo. Okay. Está bien, ministro, está bien. Gracias por su colaboración. Entonces, lo que acaba de puntualizar Jesús Antonio Alberto es esta parte que nosotros tenemos que ver. Hablar del cristianismo es completamente cierto en lo que dice acerca de Dios. ¿Por qué? Bueno, el mismo Dios es quien ha revelado su característica o la manera de ser para con la humanidad. Es decir, quién es Dios en esencia y cómo se comporta para con los hombres. Una de esas manifestaciones fue el amor eterno. Te amé eternamente. ¿Y cómo así? ¿Cuál es la evidencia? Envío a Jesús, mi único hijo, a morir en la cruz por la redención de la humanidad. Entonces, el segundo punto, el cristianismo es completamente fiel en la forma en que realmente son las cosas. Claro, ¿por qué? Porque tenemos la historia que respalda la evidencia o tenemos la evidencia que respalda la historia. Y entonces hablamos de la misteriosidad del cristianismo. ¿Qué implica esto? Bueno, hechos reales, verificables, que hablamos con datos científicos, hablamos con documentos, hablamos con libros, hablamos con suficiente evidencia material, física, valga la redundancia, para demostrar que objetivamente, no desde la subjetividad, sino que objetivamente Cristo es el centro de nuestra fe. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, querer demostrar a Cristo desde mi subjetividad. Es decir,
No, porque mire, a mí se me engrifaron los pelos en el culto pasado. Ok, pero eres tú el que dice que se te engrifaron los pelos. Eres tú el que dice. No, porque yo sentí un escalofrío, pero es usted el que dice que sintió un escalofrío. No, porque yo sentí que me abrazaron. Ok, eso eres tú que dice que te abrazaron. Eso es parte del rito que he vivido, tu experiencia, subjetividad. Ahora, cuando hablamos del cristianismo, hablamos de objetividad y de prueba verificable a través de la historia. Es a eso precisamente que nos referimos y es de eso que precisamente hablamos, de esa veracidad histórica, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos evaluar? Bueno, objetivamente, el sistema de creencia cristiana, lo primero es que tenemos que hablar de lo razonablemente correcto que es. O sea, tú tienes una persona y tú le preguntas, o te preguntas a ti, vamos a ver, porque el ataque siempre hacia nosotros, te pregunta, ¿por qué eres cristiano? Porque es razonablemente cierto. No, porque eso es un invento. Ok. ¿Tú conoces la historia? Sí. ¿Se puede demostrar que Cristo existió? Sí, claro que se puede, pero ok. No, pero Cristo es un profeta, mano, no, cálmate. Cristo fue un hombre, mano, no, cálmate. Ya esas son interpretaciones subjetivas tuyas. De que tú quieres entender que era alguien más, está bien, eso te lo respetamos. Ahora, la historia dice otra cosa, lo que tú quieres decir. La historia dice que a pesar de que se tiene 2000 y tantos años buscando eliminar a los que siguen a Jesús, no lo han podido lograr. Entonces, algunos dicen, no, lo que pasa es que el cristianismo ha sido una imposición de gobierno. ¿Qué es lo que tú me dices? Que ha sido una imposición de los gobiernos, pero tú eres un tipo que carece de historia. Y tú no sabes que es al contrario, que todos los gobiernos del mundo han perseguido al cristianismo hasta deshacerlo. Han quemado la Biblia hasta que no quede nada. Se han prohibido en más de 80 países la lectura pública de la Biblia. Y tú dices que los gobiernos han impuesto el cristianismo como una regla, una normativa de vida. Pero permíteme cuestionar tu punto, por favor. No es verdad. O sea, los datos arrojan que el cristianismo es la única religión que, a pesar de que se ha planeado eliminarla, ha permanecido a través de los tiempos. Y escuchen este dato más sorprendente todavía. ¿Sabe qué es lo más sorprendente del cristianismo? Que quienes han testificado del cristianismo durante muchos años han sido personas sin ningún poder político ni adquisitivo. Y tú dices, no, pero los reyes, imagínate, los reyes fueron los que predicaron el evangelio. No fueron los reyes, fueron personas de a pie, común y corriente, que se dedicaron a ir a otros países, a otras naciones. Y cuando usted busca la muerte de los apóstoles, que lo mataron me parece que fue a Felipe, lo mataron en la India, que a Tomás lo mataron en Grecia, o sea, en diferentes países, predicando y testificando de Cristo. A Pablo lo mataron en Roma, que a Lucas por allá, me parece que fue en Pérgamo, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo es que un grupo de a pie, gente que se dedicaban a la pesca, otros que se dedicaban a la agricultura, otros que se dedicaban a la carpintería, cómo es posible que 2000 años después, estos simples, estas personas comunes de a pie, es decir, usemos la lógica razonable, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que hasta hoy se ha mantenido dicha creencia a pesar de ser perseguida para erradicarla o eliminarla? Ahora, dígame otra religión que haya sido perseguida en el mundo para ser eliminada y todavía está.
dígame otra y yo me conformo. Históricamente sustentable. No es que se invente, porque hay gente que se inventa cualquier cosa. No tal cosa, tal cosa. No, no, no. Dígame con datos verificables. ¿Qué otra religión nosotros podemos hablar de ella y decir, no, tal religión también ha sido perseguida desde su historia para querer eliminarla, pero no se ha podido? No es verdad. Solo el cristianismo de manera histórica ha sido perseguido a tal punto que los primeros cristianos de a pie se reunían en tabernas, en cuevas, aislados, en túneles para poder seguir siendo cristianos. ¿Y qué pasaba? ¿Quiénes los perseguían? Los poderosos, el sistema político y religioso de la época. Y muchos de esos sistemas políticos y religiosos de la época desaparecieron, pero el cristianismo sigue. Roma, que era un imperio que se veía como el monstruo que iba a conquistar el mundo, desapareció. 1000 años de gobierno romano desapareció, señores. Desde el 765 antes de Cristo hasta el 400 y tanto después de Cristo, desapareció.